El momento en que las lágrimas comenzaron a caer sobre el recibo de la cuenta. Supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre, pero nunca imaginé que sería frente a docenas de miradas curiosas, en el lugar más público posible, donde un completo desconocido decidiría intervenir en mi peor pesadilla. ¿Desde dónde nos estás viendo? ¿Qué hora es en tu ciudad? Déjamelo en los comentarios porque esta historia va a quedarse contigo durante días en mí. Nombre es Elena Morales, tengo 32 años. Y hace exactamente 18 meses que mi mundo se dividió en dos, el antes y el después. El antes era simple. Trabajaba como asistente contable en una empresa mediana, vivía en un apartamento modesto pero acogedor y tenía planes normales, como cualquier persona. Ahorrar para unas vacaciones, comprar un auto más nuevo, quizás estudiar una maestría, pero entonces llegó el después. El después trajo consigo 4 latidos en el ultrasonido, 4 pares de pulmones llorando al unísono, 4 bocas que alimentar, 4 cuerpos diminutos que dependían únicamente de mí, no, cuatrillizos. La palabra todavía me suena extraña, como si perteneciera a otra persona, a otra vida. Los doctores me miraban con una mezcla de asombro y preocupación cada vez que entraba a consulta. Es extremadamente raro, decían, como si yo no lo supiera. 1 en 700,000 embarazos. Yo asentía, sonreía, hacía todas las preguntas correctas, pero por dentro, el terror me carcomía como ácido. No estaba preparada. Nadie lo está realmente, supongo, pero yo menos que nadie. Mi esposo, Rodrigo, me había dejado 3 semanas después de enterarse del embarazo. No cuatro bebés, solo 1. Un embarazo singular ya fue suficiente para que empacara sus cosas una noche de marzo, mientras yo dormía agotada por las náuseas del primer trimestre. Dejó una nota en la mesa de la cocina. 3 líneas escritas con prisa, sin disculpas reales, sin explicaciones que tuvieran sentido. No estoy listo para esto. Lo siento. Ann, cuídate. Ann, como si el cuidado fuera algo que pudiera conseguirse fácilmente, cuando tu mundo acaba de explotar en pedazos. Ann, cuando descubrí que no era 1, sino 4. Estuve a punto de reír. Una risa histérica que nunca llegó a materializarse porque las lágrimas se adelantaron. Mi madre, quien había volado desde su ciudad para acompañarme a esa cita crucial, me abrazó en el estacionamiento del hospital mientras yo temblaba sin control. Saldremos adelante, susurraba una y otra vez. Dios no nos da más de lo que podemos soportar. Pero yo no estaba tan segura de eso. A los meses siguientes fueron un borrón de citas médicas, preparativos imposibles, y el peso constante de la ansiedad aplastando mi pecho. Mi embarazo fue clasificado como de alto riesgo. Dejé mi trabajo en el 6º mes porque simplemente no podía seguir. Mi cuerpo se negaba. Cada movimiento era una agonía, cada respiración un esfuerzo consciente. Los bebés nacieron a las 34 semanas, prematuros pero luchadores. Sofía, Mateo, Isabela y Lucas, 4 milagros diminutos, que pesaban menos de 2 kilos cada uno, pasaron 3 semanas en cuidados intensivos neonatales, 3 semanas de vivir en el hospital, de dormir en sillas incómodas, de ver a mis hijos conectados a máquinas que pitaban sin cesar. Las facturas comenzaron a acumularse antes de que ellos siquiera llegaran a casa. Seguro médico, gastos no cubiertos, medicamentos, equipo especializado. Cada día era un nuevo golpe financiero. Mi madre vendió su auto para ayudarme. Mi hermana organizó una colecta en redes sociales que juntó algo de dinero, pero era como intentar llenar el océano con una taza cuando finalmente trajimos a los bebés a casa. El apartamento de 2 habitaciones, que había sido perfectamente adecuado para una persona, se convirtió en un campo de batalla de pañales, biberones, llanto interminable y noches sin dormir. Mi madre se quedó conmigo los primeros 2 meses. Fue la única manera de sobrevivir. 4 bebés significa que alguien siempre necesita algo. Siempre. No hay pausas. No hay descansos. No hay momentos de paz a los 4 meses. Cuando las cosas comenzaron a establecerse en una rutina caótica pero funcional, mi madre tuvo que regresar. Su propio trabajo la necesitaba. Su propia vida la llamaba. Entendí. Por supuesto que entendí, pero el pánico que sentí cuando cerró la puerta detrás de ella fue primitivo. Estaba sola, completamente sola con 4 seres humanos que dependían de mí para absolutamente todo. Intenté regresar al trabajo. Realmente lo intenté, pero el cuidado de 4 bebés costaba más que mi salario mensual. Los números simplemente no cuadraban. Trabajar significaba perder dinero. Quedarme en casa significaba
No tener dinero. Era una trampa perfecta sin salida visible. Comencé a trabajar desde casa, haciendo contabilidad freelance para pequeñas empresas. Trabajaba en las madrugadas, después de alimentar y cambiar a los bebés, antes de que despertaran de nuevo. Trabajaba durante sus siestas, con los dedos volando sobre el teclado, mientras rezaba porque ninguno se despertara. Dormía 3 horas por noche. Si tenía suerte, mi cuerpo funcionaba con café y pura adrenalina. Las deudas seguían creciendo. El alquiler, los servicios, la comida, los pañales interminables, la fórmula porque mi cuerpo simplemente no podía producir suficiente leche para 4. Cada mes era un malabarismo desesperado, decidiendo qué cuenta pagar primero, cuál podía esperar un poco más. Llamadas de cobradores se volvieron parte de mi rutina diaria. Dejé de contestar números desconocidos, pero a pesar de todo, mis bebés estaban saludables, crecían, sonreían. Sofía había comenzado a reírse, un sonido que convertía mis días imposibles en algo casi mágico. Mateo era curioso, siempre tratando de alcanzar cosas más allá de su alcance. Isabela era tranquila, observadora, con ojos que parecían ver más de lo que debería. Lucas era el llorón, el que necesitaba más consuelo, pero también el que se aferraba a mí con más fuerza. Eran mi todo, mi razón para seguir adelante, cuando cada célula de mi cuerpo gritaba por rendirse. El día que todo cambió, comenzó como cualquier otro día caótico. Los bebés tenían ahora 10 meses. Habían superado la etapa de recién nacidos, pero entraron en algo igualmente agotador. Movilidad, gateaban, metían en todo. Necesitaban vigilancia constante. Ese martes en particular, había logrado algo casi milagroso. 4 bebés dormidos simultáneamente en sus asientos del auto. Era su siesta de la tarde, y yo había aprendido que a veces, solo a veces, dormir en el auto era más efectivo que cualquier otra cosa. Decidí aprovechar esos preciosos minutos de tranquilidad para hacer algo que había estado postergando durante semanas, comprar provisiones esenciales. Pañales, principalmente. Estábamos en nuestro último paquete. También necesitaba fórmula, algunos vegetales, lo básico. Nada lujoso, solo lo necesario para sobrevivir. Otras semanas entré al supermercado, empujando el carrito con 4 asientos de bebé. Era un espectáculo. Lo sabía. La gente siempre miraba, algunos sonreían con ternura, otros simplemente se quedaban mirando con la boca abierta. Algunos hacían comentarios, la mayoría, bien intencionados, pero agotadores. ¡Ay, Dios mío! Cuatrillizos. Tienes las manos llenas. Eres muy valiente. ¿Son todos tuyos? ¿Natural o fertilización? La última pregunta siempre me hacía apretar los dientes, como si fuera asunto de alguien más. ¿Cómo llegaron mis hijos al mundo en ese día? Traté de ser rápida. Agarré lo esencial, 3 paquetes grandes de pañales, 6 latas de fórmula, algunas frutas, verduras, pasta, arroz Panamá, leche mantequilla. Estaba haciendo el cálculo mental constante, sumando precios en mi cabeza, asegurándome de no pasarme del límite de mi tarjeta de débito. Mateo despertó primero, como siempre. Sus ojos azules se abrieron y me miró con esa expresión confundida que hacía cada vez que despertaba en un lugar nuevo. Le di su chupón antes de que pudiera comenzar a llorar, activando el efecto dominó que despertaría a sus hermanos. Funcionó. Se calmó, observando las luces brillantes del supermercado con fascinación. Llegué a la caja registradora con el carrito rebosante. No era mucho, no realmente. Comparado con lo que otros compraban, mi carrito era modesto. Pero para mí, era una inversión crucial. Una semana de supervivencia. La cajera era una mujer mayor, de unos 60 años, con el tipo de sonrisa cansada que viene de años de trabajo en atención al cliente. Comenzó a escanear mis artículos con eficiencia mecánica, piping cada sonido. Aumentaba la tensión en mi estómago, ¿no? Entonces Isabella despertó, y su despertar despertó a Lucas, y el llanto comenzó. Ese llanto agudo y desesperado que los bebés tienen cuando están confundidos y molestos. Traté de calmarlos, meciéndome de lado a lado, haciendo ruidos tranquilizadores. Pero había 2 llorando, y yo solo tenía 2 manos. La gente en la fila detrás de mí comenzó a inquietarse. Podía sentir sus miradas, su impaciencia. Una mujer suspiró audiblemente. Un hombre revisaba su reloj con exageración teatral. El total es $243.50, dijo la cajera por encima del llanto. Saqué mi tarjeta de débito con dedos temblorosos. Sabía que tenía
alrededor de 260 en la cuenta. Había verificado esa mañana. Sería ajustado, pero suficiente. Inserté la tarjeta en el lector. Los segundos se estiraron como horas, mientras el sistema procesaba. Isabela y Lucas lloraban más fuerte ahora, y Sofía había comenzado a despertarse también. Inquieta por el ruido, la pantalla parpadeó de SL y N, A de Annie. Estómago cayó al piso. ¿Puedes intentarlo de nuevo?, preguntó la cajera. Su tono cambiando a uno más cauteloso. Lo intenté, SL y NADA. El sudor comenzó a formar en mi frente. ¿Qué había pasado? Había verificado, tenía dinero suficiente. A menos que mi mente corrió. El pago automático del seguro. Había olvidado que salía hoy. Lo había completamente olvidado en el caos de cuidar a 4 bebés. Lo siento, susurré, mi voz apenas audible sobre el llanto que ahora incluía a 3 de los 4 bebés. Creo que pensé que tenía suficiente. Saqué mi billetera con manos temblorosas. Adentro había $42 en efectivo. Todo el dinero físico que poseía en el mundo. Ni siquiera cubriría un tercio de la compra. ¿Tienes otra tarjeta?, preguntó la cajera. Ahora con impaciencia mezclada con lástima negué con la cabeza. Las lágrimas comenzaron a nublar mi visión. Esta no podía ser mi vida. No podía estar aquí, en un supermercado, incapaz de comprar pañales para mis hijos mientras docenas de personas me miraban con una mezcla de lástima y molestia. Señora, necesito que pagues o te hagas a un lado, dijo una voz detrás de mí. Un hombre de unos 50 años, vestido con un traje de negocios, sosteniendo solo una botella de vino y una bolsa de papas. Su irritación era palpable. Lo siento, yo solo. Mi voz se quebró. Las lágrimas comenzaron a caer, calientes y humillantes, bajando por mis mejillas. Tal vez deberías haber planeado mejor antes de tener tantos hijos, comentó una mujer en la fila, lo suficientemente alto como para que lo escuchara. Algunas personas rieron nerviosamente. Fue como recibir una bofetada. El dolor físico habría sido preferible a la vergüenza ardiente que me recorrió. Quería desaparecer. Quería que la tierra se abriera y me tragara. Los bebés lloraban más fuerte ahora, sintiendo mi angustia. Alimentándose de ella en mis manos, temblaban mientras trataba de decidir qué hacer. ¿Dejar todo? Dejar todo. Intentar explicar, suplicar. La cajera comenzó a alcanzar el intercomunicador, probablemente para llamar a un gerente, para escoltarme fuera, para terminar con esta escena humillante. Yo pagaré. La voz vino de mi derecha, profunda, calmada, con un acento que hablaba de educación y confianza. Me giré, las lágrimas todavía cayendo, para ver a un hombre de aproximadamente 45 años. Vestía de manera impecable, pero casual, jeans oscuros, una camisa de botones blanca, un reloj que probablemente costaba más que todos mis muebles juntos. Su cabello tenía canas en las sienes que le daban un aire distinguido. Sus ojos eran amables pero firmes. Disculpa, tartamudeé, confundida. La compra, yo la pagaré, repitió, ya sacando su billetera. Y agrega esto también, le dijo la cajera, alcanzando más pañales del estante cercano, más fórmula, algunas frutas adicionales, incluso algunos snacks para bebés. No puedes. No necesito caridad, protesté débilmente, aunque cada parte de mí gritaba que sí. Si necesitaba caridad, necesitaba ayuda, necesitaba que alguien me lanzara un salvavidas porque me estaba ahogando. No es caridad, dijo simplemente, entregándole su tarjeta a la cajera que miraba entre nosotros con sorpresa. Es humanidad básica. La transacción se procesó en segundos. Aprobada. El hombre firmó el recibo con un garabato rápido. La cajera comenzó a empacar todo en bolsas, todavía mirando incrédula. El silencio había caído sobre las personas en la fila. El hombre del traje que se había quejado ahora miraba al piso. La mujer que había hecho el comentario cruel se había vuelto invisible, estudiando su teléfono con súbita fascinación. Yo no sé qué decir, susurré, limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano. Gracias. Dios mío, gracias. Te lo pagaré. Te prometo que... No, interrumpió suavemente pero con firmeza. No, me pagarás. No quiero tu dinero. Lo que quiero es que aceptes algo. Criar hijos es lo más difícil que alguien puede hacer. Criar 4 sola es heroico. Nadie debería juzgarte por tener un mal día. Sus palabras
rompieron algo dentro de mí. El llanto que había estado conteniendo durante meses finalmente brotó. No el llanto bonito de las películas, sino el tipo feo, con sollozos que sacuden el cuerpo. Los bebés, sintiendo mi liberación emocional, comenzaron a calmarse. Mateo bostezó. Isabella se frotó los ojos. Sofía chupaba su pulgar. Mirándome con curiosidad, el hombre esperó pacientemente mientras me recomponía, sin incomodidad aparente ante mi colapso emocional. Cuando finalmente pude hablar de nuevo, dije, ¿por qué? ¿Por qué harías esto por una extraña? Sonrió, pero había tristeza en esa sonrisa. Hace años, mi hermana estuvo exactamente donde tú estás ahora. Madre soltera, 3 hijos, sin apoyo, sin dinero, orgullo que no le permitía pedir ayuda. Se estaba ahogando, y yo estaba demasiado ocupado con mi propia vida como para notarlo. Para cuando finalmente vi lo mal que estaban las cosas, ella ya había perdido su apartamento, su auto, casi su cordura. Hizo una pausa, mirando a mis bebés con expresión contemplativa. Logré ayudarla eventualmente. Ahora está bien. Sus hijos están bien, pero me tomó años perdonarme por no haber actuado antes. Así que ahora, cuando veo a alguien luchando, no espero. No hago preguntas, solo ayudo. Eres un ángel, dije, mi voz todavía temblorosa. Rió, un sonido genuino. Definitivamente no. Solo un hombre con más dinero del que necesita y una hermana que me enseñó a usarlo correctamente. Sacó una tarjeta de negocios de su billetera. Mi nombre es Sebastián Reyes. Esta es la tarjeta de mi asistente. Si alguna vez necesitas algo, trabajo, referencias, lo que sea, llama. No hay compromisos, no hay expectativas, solo la oferta está ahí. Tomé la tarjeta con dedos temblorosos. Sebastián Reyes Ansío, Grupo Empresarial Reyes Anún, nombre que reconocí vagamente de artículos de negocios. Este hombre no era simplemente rico, era extraordinariamente rico. ¿Por qué yo?, pregunté, necesitando entender. Hay mucha gente que necesita ayuda porque hoy te vi. Mañana veré a alguien más. El mundo es demasiado grande para arreglarlo todo, pero no es demasiado grande para ayudar a una persona a la vez. Con eso, tomó sus propias pocas compras que la cajera había empacado discretamente y se dirigió hacia la salida. Se detuvo, se giró y añadió, por cierto, tus hijos son hermosos, vas a hacer un trabajo increíble creándolos, ya lo estás haciendo. Entonces se fue, dejándome de pie en el supermercado con 6 bolsas llenas de provisiones. 4 bebés, que finalmente estaban todos tranquilos, y el corazón más lleno de lo que había estado en meses en la cajera, me ayudó a llevar las bolsas al auto. No dijo nada, pero hubo comprensión en sus ojos. Había visto muchas cosas trabajando en ese supermercado. Probablemente había visto innumerables pequeños dramas humanos desarrollarse en sus cajas registradoras. Pero algo me dijo que recordaría esta en las personas que habían sido testigos de la escena. También se dispersaron rápidamente, algunos mirando avergonzados, otros todavía con expresiones de desaprobación. No me importaba, por primera vez en mucho tiempo, no me importaba lo que extraños pensaran de mí en esa noche. Después de alimentar, bañar y acostar a los 4 bebés, me senté en mi sofá, gastado con la tarjeta de negocios de Sebastián en la mano. La giré una y otra vez, preguntándome si debería llamar, si debería aceptar más ayuda. El orgullo me decía que no, que ya había recibido suficiente, pero la lógica, la necesidad pura y simple, me decía otra cosa. Pasaron 3 días antes de reunir el coraje para marcar el número. Una mujer profesional contestó. Oficina de Sebastián Reyes. Habla Laura. ¿En qué puedo ayudarle? Mi nombre es Elena Morales. El señor Reyes me dio esta tarjeta y dijo que llamara si necesitaba algo. Sí, Elena, el señor Reyes me habló de usted. ¿Qué necesita? Lo que necesitaba era trabajo. Trabajo de verdad. Trabajo que me permitiera pagar las cuentas y cuidar a mis hijos. Le expliqué mi experiencia en contabilidad, mi situación actual de freelance, mi necesidad de algo flexible, pero más estable. 2 días después, recibí una oferta, contadora medio tiempo, para una de las subsidiarias del Grupo Empresarial Reyes en trabajo desde casa. Horario completamente flexible. Salario que era el doble de lo que había ganado en mi trabajo anterior. Beneficios de salud completos para mí y los bebés. Lloré cuando leí la oferta. Lloré de alivio, de gratitud, de la pura liberación de que tal vez, solo tal vez, íbamos a estar bien.
Acepté inmediatamente. Los meses siguientes fueron transformadores. Con ingreso estable, las deudas comenzaron a disminuir. No rápidamente, pero consistentemente. Pude comprar un auto usado pero confiable. Pude mudarme a un apartamento de 3 habitaciones donde cada bebé podía tener su propio espacio. Pequeñas mejoras que se sentían monumentales, pero más que la estabilidad financiera. Lo que realmente cambió fue mi perspectiva. Ese momento en el supermercado, humillante como fue, me enseñó algo crucial. Pedir ayuda no es debilidad. Aceptar ayuda no disminuye tu valor. A veces, permitir que otros te ayuden es el acto más valiente que puedes hacer. Sebastián se convirtió en algo inesperado. En un amigo, no en el sentido tradicional. Nos veíamos tal vez cada 2 meses. Usualmente encuentros casuales organizados por Laura en café rápido. Desayunos donde podía traer a los bebés. Nunca sintió obligatorio. Nunca sintió como caridad. Sentía como lo que era un ser humano genuinamente bueno, interesado en asegurarse de que otro ser humano estuviera bien. Contó más sobre su hermana durante uno de esos cafés. Cómo había luchado. Cómo el orgullo casi la destruyó. Cómo él había aprendido que el dinero era solo papel, a menos que lo usaras para hacer la vida de alguien mejor. Mi padre era rico, dijo, pero era miserable. Nunca entendió que la riqueza, sin propósito, es una prisión. Me prometí a mí mismo que si alguna vez tuviera recursos, los usaría para algo más que acumular más. Los bebés crecieron. A los 18 meses, todos caminaban, aunque con la coordinación caótica de los niños pequeños. Sofía resultó ser la líder natural, siempre organizando a sus hermanos en sus juegos. Mateo era el explorador, siempre desapareciendo para investigar cosas nuevas. Isabela era la artista, encontrando belleza en los objetos más mundanos. Lucas era el comediante, haciendo reír a todos con sus expresiones faciales exageradas. Eran trabajo constante. Las cuentas todavía eran ajustadas. Los días todavía eran agotadores. Pero ahora había luz. Había esperanza. Había un futuro que se sentía posible en lugar de imposible. 2 años después del incidente del supermercado, organicé una pequeña fiesta de cumpleaños para los bebés. Su segundo cumpleaños, nada extravagante. Solo algunos familiares, algunos amigos que había hecho en un grupo de apoyo para madres solteras. Y por supuesto, Sebastián llegó con regalos. Demasiados regalos, pero sonreí y los acepté porque había aprendido que este era su lenguaje de amor: andar a ayudar. Hacer la vida de otros un poco más fácil, mientras los niños destrozaban alegremente su pastel, manchándose las caras de glaseado azul y rosado. Sebastián se sentó a mi lado. Estás haciendo un trabajo increíble. Elena, míralos. Son felices, saludables, amados. Eso es todo lo que importa. No lo habría logrado sin ti, dije honestamente. Ese día en el supermercado, estaba a punto de romperme completamente. Tú me salvaste. Negó con la cabeza. Tú te salvaste a ti misma. Yo solo te di un pequeño empujón en la dirección correcta. Todo lo demás, el trabajo duro, las noches sin dormir, las decisiones difíciles, eso fue todo tú. Tal vez tenía razón. Tal vez ambos teníamos razón. Tal vez la verdad era que la vida es demasiado difícil para hacerla completamente sola. Que todos necesitamos a alguien que nos dé ese empujón cuando más lo necesitamos. Que la bondad de extraños puede ser la diferencia entre hundirse y nadar. Sofía se acercó tambaleante, con las manos cubiertas de glaseado, y las plantó directamente en los jeans caros de Sebastián. Él rió, un sonido profundo y genuino, y la levantó, sin importarle el desastre. Pequeña artista, dijo, haciéndola girar, mientras ella chillaba de alegría en ese momento, mirando a mis 4 hijos, jugando, riendo, simplemente siendo niños. Sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: en paz. Verdadera paz, no la ausencia de desafíos o dificultades. Todavía había muchos de esos, pero la paz de saber que íbamos a estar bien, que ya estábamos bien en el viaje. Desde ese día en el supermercado hasta este momento había sido largo y difícil. Había habido noches donde las dudas me consumían, donde me preguntaba si era suficientemente fuerte, suficientemente buena, suficientemente capaz. Había habido momentos de quiebre donde la carga parecía insoportable. Pero también había habido momentos de gracia, momentos donde extraños se convertían en ángeles, donde la bondad aparecía en las formas más inesperadas, donde aprendías que el orgullo es a veces
el enemigo de la supervivencia, y que aceptar ayuda es su propia forma de valentía. Sebastián me enseñó que el dinero, en las manos correctas, puede ser una fuerza de cambio profundo, no porque solucione todos los problemas, sino porque te da espacio para respirar, espacio para pensar, espacio para ser más que tus circunstancias. Me enseñó que la compasión no tiene que ser complicada. A veces es tan simple como pagar una cuenta de supermercado. A veces es ofrecer trabajo sin hacer preguntas invasivas. A veces es simplemente estar presente, recordándole a alguien que no está completamente sola en el mundo. En los bebés, ahora niños pequeños, me enseñaron resiliencia de un tipo que nunca supe que tenía. Me enseñaron que el amor es el combustible más poderoso que existe, que cuando tienes razones suficientemente grandes para seguir adelante, encontrarás la manera de hacerlo, incluso cuando cada fibra de tu ser quiera rendirse. A mi madre, quien había vendido su auto y dejado su comodidad para ayudarme en mis momentos más oscuros, me enseñó que el sacrificio es amor en acción, que la familia no es perfecta, pero es lo que tenemos, y vale la pena luchar por ella. Las personas crueles en esa fila del supermercado, aunque nunca sabré sus nombres, me enseñaron que el juicio de extraños es el peso más inútil que puedes llevar, que sus opiniones sobre tu vida no tienen poder, a menos que se los des. Y Rodrigo, mi ex esposo, quien me abandonó cuando más lo necesitaba, me enseñó la lección más difícil de todas: aunque puedes hacer todo bien, y las personas todavía pueden dejarte, que no puedes controlar las elecciones de otros, que a veces el peor dolor se convierte en el mejor regalo porque te obliga a descubrir una fuerza que nunca supiste que tenías. Ahora, 3 años después de ese día humillante pero transformador, miro mi vida y veo algo que nunca esperé en felicidad. No perfecta, porque la vida perfecta no existe, pero real, auténtica, ganada con esfuerzo. En los niños comienzan preescolar el próximo mes. Sofía está emocionada. Mateo está nervioso. Isabela está curiosa. Lucas dice que solo irá si puede llevar a su dinosaurio de peluche. Les dije que sí, por supuesto que puede. Mi trabajo me permite ahorrar ahora. No mucho, pero algo. Estoy construyendo un fondo de emergencia, lenta pero consistentemente. La idea de nunca volver a estar en ese supermercado, incapaz de pagar lo que mis hijos necesitan, me motiva cada día. Ann Sebastián y yo todavía nos vemos. Hace 2 meses me presentó a su hermana, Mariana. Ella es increíble, una sobreviviente, como yo. Sus hijos ahora son adolescentes, bien ajustados y amables. Ella me miró con comprensión profunda cuando nos conocimos. Sé exactamente por lo que pasaste, dijo, y quiero que sepas. Ann mejora, se vuelve más fácil, no fácil, pero más fácil. Tenía razón. Las cosas mejoran, no en línea recta, no sin contratiempos, pero mejoran. Ann, hay una comunidad de madres solteras que encontré en línea. Nos apoyamos mutuamente, compartimos recursos, celebramos victorias, lloramos derrotas juntas. Son guerreras, todas y cada una de ellas, mujeres que hacen lo imposible todos los días porque no tienen otra opción. Anne, a veces les cuento mi historia del supermercado, no la parte humillante, aunque esa también es importante, sino la parte del extraño que se convirtió en ángel, la parte donde la bondad cambió todo. Algunas lloran cuando la escucho, otras sonríen con esperanza. Todas entienden. ¿Crees en el destino?, me preguntó una de ellas una vez durante nuestras reuniones mensuales. Pensé en eso, en todas las pequeñas decisiones que me llevaron a ese supermercado, ese día específico, en el pago del seguro que olvidé y que drenó mi cuenta, en Sebastián eligiendo comprar en ese supermercado, en ese momento exacto, en todos los hilos invisibles que se tejieron juntos para crear ese momento de transformación. Creo en la sincronización, dije finalmente. Creo que a veces, cuando más lo necesitas, el universo te pone exactamente donde necesitas estar. Pero también creo que tienes que estar abierta a eso. Tienes que estar dispuesta a aceptar la ayuda cuando llegue. Y esa es quizás la lección más importante de todas. Estar abierta. Estar abierta. Ser vulnerable. Permitir que otros vean tu lucha sin vergüenza. Porque cuando te permites ser vista verdaderamente, completa y honestamente, creas espacio para que la ayuda llegue. A la vergüenza es una prisión. La solté ese día en el supermercado, cuando las lágrimas comenzaron a caer y no pude detenerlas. Solté la idea de que pedir o necesitar ayuda me hacía menos.
Solté el mito de la mujer superfuerte que puede hacerlo todo sola, porque la verdad es que nadie puede hacerlo todo solo, y pretender que puedes solo te hará quebrar más rápido. A los niños me necesitan entera, no quebrada. Me necesitan funcional, no perfecta. Me necesitan feliz, o al menos intentándolo, no sumida en orgullo destructivo que nos habría dejado sin hogar y hambrientos. San Sebastián me dio más que dinero ese día. Me dio permiso para ser humana, permiso para fallar, permiso para necesitar, y en ese permiso encontré mi propia fuerza. Ahora, cuando veo a alguien luchando, trato de hacer lo mismo que él hizo por mí. No siempre con dinero porque no tengo tanto, pero con tiempo, con escucha, con comprensión, con la disposición de decir ante veo, tu lucha es real y mereces ayuda. Pagué hacia adelante la bondad que recibí. Ese es el verdadero legado de ese día, no la comida o los pañales, aunque fueron cruciales, sino la lección de que la bondad es contagiosa, que una persona eligiendo ayudar puede crear ondas que se extienden mucho más allá de ese momento. Con Sofía me preguntó, ayer ¿por qué tengo la tarjeta de negocios de Sebastián enmarcada en mi oficina? Es un pequeño marco, nada elaborado, pero está ahí. Un recordatorio constante. Le conté una versión simplificada de la historia, que cuando ella era bebé, un hombre amable nos ayudó cuando realmente lo necesitábamos, que por eso es importante ser amable con los demás. ¿Era rico?, preguntó con la franqueza brutal de un niño de 3 años. Sí, dije. ¿Y simplemente nos dio dinero? No. Simplemente vio que necesitábamos ayuda y eligió ayudar. Eso es bueno, dijo, procesando. Cuando sea grande, yo también voy a ayudar a las personas. Mi corazón se llenó escuchando eso. Porque ese es el punto. ¿No es así? Criar humanos que entienden que tienen el poder de hacer la vida de alguien mejor. Que el dinero, el tiempo, la bondad, cualquier recurso que tengan, puede ser usado para más que solo sí mismos. Si pudiera decirle algo a la Elena que estaba de pie en ese supermercado, con lágrimas corriendo por su rostro y bebés llorando, le diría esto: Ann, respira. Esto no es tu final. Esto es un giro en el camino. El camino continúa. Será difícil. Habrá más días como este, pero también habrá días de alegría tan pura que te harán olvidar el dolor. Llegarás al otro lado. Y cuando llegues, serás más fuerte de lo que alguna vez creíste posible. Serás una guerrera, una sobreviviente, una madre extraordinaria que hizo lo imposible todos los días simplemente porque el amor te dio la fuerza para nunca rendirte. Le diría: acepta la ayuda, deja ir el orgullo. No tiene valor real cuando tus hijos necesitan comer. La vergüenza es temporal. La supervivencia es lo que importa. Y al otro lado de esa vergüenza encontrarás algo más valioso: libertad. Libertad del peso imposible de pretender que puedes hacerlo todo sola. Le dirían: ese extraño que está a punto de ayudarte cambiará tu vida, pero no de la manera que crees. No es solo el dinero, es lo que representa la prueba de que hay bondad en el mundo, que no estás completamente sola, que a veces, en tu momento más oscuro, aparece la luz. Y esa luz no solo iluminará tu camino, sino que te enseñará a ser luz para otros. Y finalmente, le diría: eres suficiente, incluso cuando no lo sientas, incluso cuando cada voz en tu cabeza te diga lo contrario. Eres exactamente lo que tus hijos necesitan. Y vas a estar bien, más que bien. Vas a prosperar de maneras que hoy parecen imposibles, pero que mañana serán tu realidad. 3 años después, mirando a mis 4 milagros, jugando en nuestro apartamento, que ahora se siente como un hogar, sé que todo eso es verdad. Estamos bien, más que bien. Y estamos prosperando a nuestra manera imperfecta y caótica. ¿Y el hombre que hizo comentarios crueles en la fila? ¿La mujer que juzgó? Nunca los volví a ver, pero espero que en algún momento de sus vidas, cuando más lo necesiten, alguien les muestre la bondad que no me mostraron, porque todos, en algún punto, nos encontramos al borde. Todos necesitamos gracia. La historia no termina aquí. Sigue todos los días, en cada comida que preparo, en cada cuenta que pago a tiempo, en cada momento donde veo a mis hijos y me maravillo de que soy su madre, en cada vez que elijo ayudar a alguien porque alguien me ayudó a mí ese día. En el supermercado fue solo un día,
Pero fue el día que cambió todo. El día que aprendí que el orgullo no vale la pena cuando la supervivencia está en juego. El día que aprendí qué extraños pueden ser ángeles. El día que aprendí que estaba destinada no solo a sobrevivir, sino a prosperar ni si algún día, años en el futuro, uno de mis hijos se encuentra en una situación similar, luchando y perdiendo. Espero que recuerden esta historia. Espero que recuerden que su madre estuvo allí una vez, que cayó, pero se levantó, que aceptó ayuda y se volvió más fuerte por ello. Espero que recuerden que pedir ayuda es valentía, no debilidad, porque al final, eso es todo lo que podemos hacer. Seguir adelante, ayudarnos mutuamente, elegir bondad cuando es más fácil elegir juicio, extender la mano cuando alguien está cayendo. Don Sebastián me dio ese regalo, y yo paso ese regalo todos los días, de todas las pequeñas maneras que puedo. Esa es mi historia, de caída y levantamiento, de vergüenza y redención, de desesperación y esperanza, de un momento humillante en un supermercado que se convirtió en el catalizador para todo lo bueno que vino después. ¿Qué habrías hecho tú si hubieras visto una madre soltera llorando en el supermercado, incapaz de pagar por los artículos básicos para sus hijos? ¿Habrías ayudado? ¿O habrías sido como las personas en esa fila, juzgando, impacientes, convencidos de que su lucha era su propia culpa? Piénsalo honestamente, porque algún día podrías ser tú en esa posición, necesitando ayuda, rezando por bondad, esperando que alguien, cualquiera, vea tu humanidad por encima de tu situación, y si eres afortunado, muy afortunado, tu Sebastián aparecerá, tu ángel, ante tu prueba de que el mundo todavía tiene bondad. Yo tuve el mío. Espero que tú encuentres el tuyo cuando más lo necesites. Y mientras tanto, sé el de alguien más. Porque todos tenemos el poder de cambiar la vida de alguien. No se requiere ser rico, solo se requiere estar dispuesto a ver, a importarte y a actuar. Esa es la lección. Esa es la historia. Esa es la verdad que aprendí en el piso de un supermercado con lágrimas en mi rostro y bebés llorando. La bondad importa. La compasión transforma. Y a veces, el peor día de tu vida es el primero del resto de tu vida. A los meses que siguieron a ese encuentro inicial con Sebastián, me transformaron de maneras que nunca hubiera imaginado. No solo financieramente, aunque eso fue crucial, sino emocionalmente, espiritualmente, psicológicamente. Había estado cargando un peso que no me di cuenta que tenía hasta que alguien me ayudó a levantarlo. Permíteme contarte sobre las pequeñas victorias que vinieron después, porque las grandes historias están hechas de pequeños momentos, y yo quiero que entiendas cada uno de ellos. La primera vez que pude comprar comida sin calcular cada centavo fue 3 meses después del incidente del supermercado. Entré a la tienda con mi cheque de pago ya depositado, sabiendo que había suficiente, no mucho, pero suficiente. Pude comprar fruta fresca sin preocuparme. Pude permitirme yogur orgánico para los bebés. Pequeñeces que la mayoría de la gente da por sentado, pero que para mí eran lujos imposibles. Me detuve en el pasillo de las frutas y lloré. Una mujer mayo, Ere, me vio y se acercó, preocupada. ¿Estás bien, hija?, preguntó con genuina preocupación. Sí, dije, limpiándome las lágrimas y riendo de mi propia ridiculez. Solo estoy feliz. Muy feliz. Ella sonrió, aunque probablemente no entendió. Pero yo sí entendí que estaba llorando por todos los días anteriores, cuando no podía permitirme esas pequeñas cosas, cuando tenía que elegir entre mi propia comida o más fórmula para los bebés, cuando el hambre era mi compañero constante, porque los niños siempre comían primero. A la primera noche que dormí 6 horas completas fue 4 meses después. Los bebés finalmente estaban en un horario sincronizado. Todos dormían toda la noche, milagrosamente al mismo tiempo. Me desperté a las 6 de la mañana, desorientada, mi corazón latiendo rápido con pánico. Corrí a su habitación, convencida de que algo terrible había pasado, pero no. Los 4 estaban ahí, dormidos, respirando tranquilamente, saludables, seguros. Y yo había dormido, realmente dormido, sin interrupciones, sin alimentaciones nocturnas, solo descanso puro e ininterrumpido. Me senté en el piso entre sus cunas y lloré de nuevo. Lágrimas de agotamiento liberado, de gratitud, de asombro ante el hecho de que habíamos llegado tan lejos en el primer día que todos los bebés dijeron: mamá, fue caos hermoso. Sofía había sido la primera semanas antes,
Pero ese día, los 4 lo dijeron. Maumá, 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 en un coro descoordinado que sonaba como música celestial. Cada uno quería mi atención. Cada uno me llamaba. Y yo, que había pasado tantas noches preguntándome si sería suficiente para ellos, si podrían prosperar sin una figura paterna, supe en ese momento que sí, que el amor que tenía era suficiente, que siempre había sido suficiente. Documenté ese momento en mi teléfono. Un video de 30 segundos de 4 niños pequeños, gritando mamá con alegría absoluta. Cuando me siento abrumada, cuando los días se vuelven demasiado difíciles, reproduzco ese video. Y recuerdo por qué lucho, por qué continúo, por qué nunca jamás me rendiré. An Sebastián vino a visitarnos una tarde de sábado, meses después de nuestro primer encuentro. Los niños, ahora más grandes y móviles, lo bombardearon en el instante en que cruzó la puerta. Habían llegado a conocerlo a través de nuestros encuentros ocasionales. Para ellos, era tío Sibos, el hombre amable que siempre traía juguetes interesantes y tenía paciencia infinita. Ese día trajo algo diferente. No juguetes, un sobre en ábrelo. Después de que me vaya, dijo. Su tono inusualmente serio, asentí, confundida pero confiada. Pasamos la tarde jugando con los niños. Él se sentó en el piso, dejando que Mateo le trepara como si fuera una montaña humana. Escuchó pacientemente mientras Isabela le mostraba cada uno de sus dibujos, narrados con la lógica seria, pero incomprensible, de una niña de 2 años. Aplaudió cuando Lucas logró apilar 3 bloques sin que se cayeran, un logro monumental para Elan. Y en esos momentos, viendo a este hombre exitoso, este millonario que probablemente tenía 1000 lugares mejor donde estar, sentado en mi piso gastado, cubierto de migas de galleta y pelo de niño, entendí algo profundo. La riqueza real no tiene nada que ver con el dinero. El Sebastián era rico porque había elegido ser rico en las cosas que importan, conexiones humanas, bondad, propósito. Muchas personas tienen millones en el banco, pero son pobres en todo lo demás. Él había encontrado el equilibrio, había aprendido que importaba realmente cuando finalmente se fue. Después de ayudarme a acostar a los bebés para su siesta vespertina, abrí el sobre. Dentro había un cheque, no pequeño, lo suficientemente grande como para cubrir todas mis deudas médicas restantes. Todas ellas, los miles de dólares que había asumido que pasaría años, tal vez décadas, pagando. También había una nota escrita a mano. La letra era descuidada, pero legible. Ana Elena. El estrés financiero mata el espíritu. He visto lo duro que trabajas. He visto el tipo de madre que eres. Tus hijos no necesitan tu estrés. Te necesitan entera, libre, capaz de disfrutarlos, en lugar de simplemente sobrevivirlos. Esto no es caridad. Es inversión. Estoy invirtiendo en 4 niños que merecen una madre que pueda respirar. Acepta esto, usa esto, y cuando estés en posición de ayudar a alguien más, lo harás. Así es como funciona An Sebastián. Llamé inmediatamente, mis manos temblando mientras marcaba. No puedo aceptar esto, dije cuando contestó. ¿Es demasiado? Yo no, Elena, interrumpió gentilmente. ¿Cuánto tiempo llevas sin dormir bien porque las facturas te mantienen despierta? Hice una pausa. Meses, en más de 1 año, realmente. ¿Y esos niños merecen una madre que pueda dormir por la noche? Sí, pero entonces acepta el regalo. No por ti, por ellos. Y si realmente te molesta tanto, págalo hacia adelante algún día. Pero por ahora, solo respira. Solo está presente para esos 4 milagros. Colgué y lloré. El tipo de llanto que sacude todo tu cuerpo. El tipo que libera años de tensión contenida. Cuando finalmente me calmé, me senté en mi sofá y miré alrededor de mi pequeño apartamento. Las paredes que necesitaban pintura, los muebles desgastados, los juguetes dispersos por todas partes, la pila interminable de ropa de bebé esperando ser doblada y por primera vez en lo que parecía una eternidad. No vi deficiencias, vi un hogar, vi amor, vi supervivencia, vi el espacio físico que contenía las vidas más importantes del mundo. Para mí, pagué las deudas médicas esa semana. Cada una en ver esos balances llegar a 0 fue surrealista. Había asumido que esos números me seguirían durante años, que cada mes estaría haciendo pagos mínimos, viendo el interés acumularse, sintiéndome como si nunca saldría adelante, pero ahora estaban idos emborrados y el peso en mi pecho, el que ni siquiera me di cuenta que estaba cargando, se alivió en esa noche,
después de que los bebés estaban dormidos. Me senté en mi pequeño balcón, con una taza de té. El aire de octubre era fresco pero no frío. Las estrellas eran visibles, algo raro en la ciudad. Me permití un momento que no me había dado en mucho tiempo, simplemente existir. No como madre, no como trabajadora, no como sobreviviente, solo como Elena, una persona, con pensamientos y sentimientos y sueños que no tenían nada que ver, con pañales o cuentas o responsabilidades aplastantes. ¿Quién era yo aparte de todo esto? Había sido tanto tiempo desde que había considerado esa pregunta. Antes de los bebés, antes de Rodrigo, antes de que mi vida se convirtiera en esta cosa complicada y abrumadora. ¿Quién era Elena? Me gustaba leer, eso lo recordaba. Novelas románticas, principalmente. Historias de amor que siempre terminaban bien porque en ficción el amor siempre gana. Me gustaba cocinar, experimentar con recetas nuevas. Me gustaba caminar, especialmente temprano en la mañana cuando el mundo estaba quieto. Me gustaba la música, todo tipo, pero especialmente jazz. Me perdía en esos instrumentos improvisando juntos, creando algo hermoso desde el caos. ¿Cuándo había sido la última vez que hice alguna de esas cosas? ¿Cuándo había sido la última vez que fui algo más que una máquina de supervivencia? Esa noche hice una promesa. No solo sobreviviría, viviría. Encontraría maneras de ser Elena otra vez, incluso mientras era mamá, porque mis hijos necesitaban más que solo una cuidadora exhausta. Necesitaban ver a una persona completa. Necesitaban entender que las madres son humanas también, que tenemos sueños e intereses, y partes de nosotros que existen independientemente de ellos. Comenzó pequeño. 10 minutos cada noche, después de que se durmieran, leyendo. Esos 10 minutos se convirtieron en mi santuario, mi recordatorio de que todavía existía como individuo. Luego agregué música mientras preparaba sus comidas. Ya es suave, sonando en el fondo. Los bebés escuchaban también, pequeños cambios que se convirtieron en la diferencia entre simplemente existir y realmente vivir. A mi grupo de apoyo de madres solteras se convirtió en mi salvavidas. Nos reuníamos una vez al mes, rotando hogares. A veces traíamos a los niños, a veces conseguíamos niñeras y salíamos solas. Una rareza preciosa. Esas mujeres entendían de una manera que nadie más podía a Navia Patricia con 3 hijos, Carmen con gemelos autistas y Rosa cuyo esposo había muerto, dejándola con 4 hijos. Estas mujeres me enseñaron que no estaba sola, que lucha no equivale a fracaso, que pedir ayuda es sabiduría, no debilidad. Compartimos recursos. Nos turnábamos para cuidar a los niños de las demás. Nos prestábamos dinero sin juicio. En ese colectivo de supervivencia femenina encontré hermandad en comunidad, la comprensión de que no tienes que hacerlo sola. Cuando los bebés cumplieron 3 años, organicé su primera fiesta real de cumpleaños. Renté un parque, contraté un animador vestido de dinosaurio, porque Mateo estaba obsesionado. Compré un pastel de verdad de una panadería real. Decoré con globos y serpentinas, y todo lo que los niños de 3 años encuentran mágico. Invité a todos, mi madre, quien voló de nuevo para el evento, mi hermana y su familia, las mujeres de mi grupo de apoyo, y sus hijos, algunos compañeros de trabajo, vecinos que se habían vuelto amigos, y por supuesto, Sebastián y su hermana Mariana. Fue caótico. Los niños corrían salvajemente. El pastel terminó en más caras que estómagos. El animador de dinosaurio accidentalmente asustó a Isabela hasta las lágrimas. Lucas se cayó y se raspó la rodilla y tuvo un drama completo que requirió 20 minutos de consuelo. Sofía organizó una rebelión de niños pequeños que terminó con 10 niños cubiertos de lodo. Fue perfecto. En Sebastián me encontró al final del día, después de que la mayoría se había ido, mientras yo recogía vasos de plástico y platos de papel. «¿Lo lograste?», dijo simplemente. «¿El qué?», pregunté, confundida. «¿Todo, Ann? Hace 3 años. Te vi rota en un supermercado, convencida de que habías fallado. Ahora, mira, 4 niños saludables, felices, amados. Una comunidad que te apoya en estabilidad, alegría. ¿Lo lograste, Elena? Contra todas las probabilidades». Sus palabras me golpearon. Había estado tan ocupada sobreviviendo día a día que no me había detenido a mirar hacia atrás, a ver qué tan lejos habíamos llegado, qué tan diferentes eran las cosas ahora comparadas con esos días oscuros. «No lo hice sola», dije. «Nadie lo hace», respondió. «Ese es el punto. Ese es el punto, pero tuviste el coraje de aceptar ayuda». Ese fue
el primer paso. Todo lo demás vino de tu trabajo, duro y dedicación. Esa noche, después de que los niños estaban dormidos, exhaustos por su gran día, me senté con mi diario. No había escrito en él en meses. Demasiado ocupada, demasiado cansada, pero esa noche necesitaba documentar algo importante. Escribí sobre el viaje, desde ese día horrible en el supermercado hasta este día hermoso en el parque. Sobre Sebastián y su bondad transformadora. Sobre mis hijos y las personas únicas que se estaban convirtiendo. Sobre redescubrir quién era, aparte de ser madre. Y escribí sobre el futuro. Por primera vez en años podía verlo claramente en yo. Finalmente terminando mi maestría cuando el tiempo lo permitiera. Avanzando en mi carrera. No solo sobreviviendo, sino prosperando profesionalmente. Tal vez incluso amor algún día, cuando estuviera lista. Cuando pudiera imaginar compartir mi vida con alguien que no fuera mis 4 milagros, el viaje no había terminado. Nunca realmente termina cuando eres madre. Cada día trae nuevos desafíos, nuevas alegrías, nuevas preocupaciones. Los niños crecen y sus necesidades cambian, pero nunca desaparecen. Pero ahora tenía las herramientas para manejar eso. Tenía estabilidad financiera, tenía comunidad, tenía autoconocimiento, tenía esperanza y, más importante, tenía la profunda comprensión de que merecía ayuda, que pedir apoyo no me hacía menos, que permitir que otros vieran mi lucha era valentía, no vergüenza. Esa lección, aprendida de la manera más dura en el piso de un supermercado, había cambiado todo. Había abierto puertas que ni siquiera sabía que existían. Había creado conexiones que me sustentaban. Había transformado mi narrativa de víctima de circunstancias a sobreviviente, eligiendo prosperar. Y ahora, 3 años más tarde, podía honestamente decir, valió la pena. Cada lágrima, cada noche, sin dormir, cada momento de duda, cada segundo de dolor. Todo había llevado a esto, a 4 niños saludables y amados, a una vida que se sentía como vida, y no solo supervivencia, a una versión de mí que era más fuerte, más sabia, más compasiva que la persona que había sido antes, a un futuro que se extendía frente a mí, lleno de posibilidades que una vez parecieron imposibles, pero ahora se sentían alcanzables, reales, merecidas ahora que conoces mi historia completa. Todo el viaje desde las profundidades hasta aquí. Te pregunto, ¿alguna vez has ayudado a un extraño en su momento más oscuro? ¿O has sido ese extraño rescatado por la bondad inesperada de alguien? Comparte tu historia en los comentarios. Necesito saber que no estoy sola en esto. Necesito saber que la bondad todavía existe, que todavía está viva, que todavía está cambiando vidas. Y si mi historia te conmovió, si tocó algo dentro de ti, considera suscribirte. No por mí, sino por todas las madres, todos los padres, todas las personas luchando silenciosamente, que necesitan saber que sus historias importan, que sus luchas son válidas, que su supervivencia es heroica. Gracias por escuchar, gracias por estar aquí, gracias por permitirme compartir la historia más difícil, más dolorosa y finalmente más esperanzadora de mi vida, Anne, porque al final todos somos solo humanos, tratando de sobrevivir, tratando de hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y a veces, solo a veces, nos encontramos con alguien que nos recuerda que no estamos destinados a hacerlo solos. Somos más fuertes juntos. Somos mejores cuando elegimos ver, ayudar, amar. Esa es mi verdad. Espero que se convierta en la tuya también.